Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Yo soy Lola Illescas, soy fundadora de Ecologistas en Acción, pero incluso previa a Ecologistas en Acción estoy militando, antes de eso estoy militando en el movimiento ecologista, ahora lo contaré exactamente. Y bueno, soy geóloga, estudié geología en la Complutense en Madrid, ciencias geológicas, y después pues hice oposiciones a institutos. Antes de hacer oposiciones a institutos estuve también trabajando en la Universidad de La Laguna. Es una cosa curiosa, pero yo me fui a Canarias porque al terminar la carrera me casé, nos fuimos a vivir a Canarias por una cuestión de trabajo y empecé a dar clase mi primer instituto se llamaba Isabel de España. Es un instituto que todavía existe con ese nombre tan rimbombante, y entonces era solo un instituto femenino y lógicamente es mixto, y era un muy buen instituto. Y bueno, de ahí del instituto pasé a trabajar en la universidad de La Laguna, como te digo, y entonces pues fue una época en que se convocaron por fin, después de mucho tiempo todo cerrado, en los líos del franquismo todavía, se convocaron elecciones a instituto. Como yo siempre digo, con tan buena o mala fortuna, nunca lo sabré, que la saqué. Si no la saco, igual sigo en la universidad, y la saqué, y bueno, pues me fue muy bien. Después de estar en Canarias, estuve 3 años en el País Vasco también dando clases, nada menos que en Hernani, en la época dura del independentismo, y ya después me vine, pedí traslado a Cádiz, porque aunque yo soy de Córdoba, mi familia es de Córdoba, mi madre estaba ya regular, estaba enferma, me pedí algo por Andalucía, me dieron Cádiz, como te digo, el Rafael Alberti en Cádiz, y desde entonces me he quedado en Cádiz, y en este momento puedo decir que no he encontrado un sitio mejor para vivir. Siempre tuve una infancia que fuimos mucho al campo, mis padres nos llevaban al campo y tal. De ahí me surgió el interés por la geología, indudablemente, pero por aquellos entonces de ecología ni se vislumbraba. Y sí, además de chica me encontré unos fósiles en una finca de mi familia, y bueno, pues esas cosas te impactan siendo niña y tal, y lo tuve claro, en contra de la opinión de mis padres, que naturalmente querían primero que hiciera una carrera de letras, como niña que era. Después, si iba a hacer una carrera de ciencias, pues tenía que ser farmacia, que era lo que las mujeres teníamos que hacer. Y cuando dije que no, que geología, bueno, todo el mundo se echó las manos a la cabeza y dijo que un poco en contra de la voluntad de todos, pero me lo permitieron, ¿no? O sea que mi familia más bien de derechas, pero culta y tolerante, creo. Y bueno, pues en aquellos tiempos de la ecología no lo vislumbrábamos. Ya cuando en la época de la oposición, después en el País Vasco y todo esto, empecé a conocer sobre todo los movimientos feministas, y estuve militando en el resurgir del feminismo en España, ¿no? Coincidí, porque soy muy mayor, en grupos feministas con gente como Manuela Carmena, como Jimena Alonso, Fini Rubio. Eso estamos hablando de los 70, principios de los 70. Fundamos la librería de mujeres en Madrid, estuve participando, era cooperativista y tal. Y bueno, como te digo, ya me vine a Cádiz, bueno,
conocía menos gente y tal, y en Cádiz pues tu núcleo de relación empieza siendo los compañeros de instituto, ¿no? Entonces tuve la suerte de coincidir casi en generación promoción pues con gente como Pepe Osuna, Juan Clavero, Daniel López Marijuán. Bueno, yo los cuatro éramos profesores de instituto, casi de la misma jornada. Empezamos a trabajar juntos haciendo materiales didácticos y cosas así, y cada vez pues la conciencia ecologista lo teníamos cada vez más claro, de tal forma que bueno, pues empezó a haber grupos pequeños en Cádiz de defensa de la naturaleza, conservacionistas, ecologistas. No sabíamos distinguir todavía muy bien en una cosa y otra, y bueno, pues hubo una asamblea en Bornos, no se me olvidará. Estoy hablando del año 70 y... perdón, ya 90... sí, que seguramente el 90 o así, 89, 90. Una asamblea en Borno, en donde fui un poco de observadora a ver qué pasaba, porque había gente de Jerez, alguna gente de la Sierra, Puerto Santa María, otra íbamos de la Bahía, de tal. Y allí surgió lo que llamamos Federación Ecologista Pacifista Gaditana. Teníamos un nombre impronunciable, la FEG, pero fuimos súper activos. Y yo llegué allí de observadora y salí de coordinadora. Esa fue la primera coordinadora de la federación. Fue sí, sí, inmediatamente. Y empezamos a actuar. Y, bueno, en Cádiz hicimos muchas cosas, la verdad es que sí. Lo primero, darnos a conocer. Bueno, las primeras defensas del litoral, las primeras defensas de la situación de las playas, de los vertidos, de la rehabilitación de playas. Fue la rehabilitación aquella tremenda de la playa de la Victoria, la defensa, que esto fue importantísimo. El Parque Natural de la Bahía de Cádiz existe por el movimiento ecologista. Lo que tenía pensado la Junta era una serie de espacios separados, darle algún tipo de protección, pero no bajo la figura de parque natural. Entonces, bueno, pues coincidimos que estaban haciendo el inventario de parques en Andalucía, la Junta, y logramos que se aprobase el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. O sea, esto fue en el 89, o sea que un poquito antes de constituirnos, inmediatamente empezamos ya a trabajar en estas cosas de los parques. Sí. Te he dicho antes, el 90, 89, pues debió ser un poco antes. Y bueno, pues esta Federación de Cádiz, que fue muy activa, fue un poco un punto de mira para otras provincias andaluzas. Y surgieron otros movimientos, por ejemplo en Huelva, que estaba ya un grupo muy activo que funcionaba en defensa de Doñana, claro, estaba allí. También surge el grupo en el campo de Gibraltar, fundamentalmente Verdemar, que inicialmente forma parte de la Federación, bueno, todavía forma parte de la Federación de Cádiz. Y bueno, en otras provincias también surgen cositas, en Córdoba, en torno a la defensa de sus humedales, que me parece increíble, pero en Cádiz, en Córdoba hay humedales y cosas. Estábamos por ahí dispersos. En Cádiz hicimos la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, y como resultado de ese núcleo de Cádiz, acabamos constituyendo la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, que se llamaba la CEPA. Ya ves, hasta el nombre es parecidísimo. Y bueno, pues se montaron otras federaciones en Huelva, en Sevilla, en Málaga, Granada. Tardó más Almería, Jaén y tal, pero al final tuvimos la CEPA, la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza. Entonces nosotros funcionábamos en Andalucía, no teníamos más conexión de nada, y
esos años, ya en el 97-98, una serie de grupos fundamentalmente del centro de la península, Madrid y una serie más, pues empiezan también a reunirse, perdiendo sus propias siglas, para formar Ecologistas en Acción. Y entonces toda la cepa nos fuimos a Ecologistas en Acción. Esto fue en el 98. Ajá. Y bueno, ya hemos cumplido 25 años, más de 25 años. Y bueno, pues yo estoy ahí desde antes de que se funde Ecologistas en Acción. ¿Sí? Claro. Ya hay gente que me ve por aquí por Cádiz, Lola, pero todavía estás en estado, y digo, me temo que hasta que me muera. Lo que queda. La defensa del Parque Natural de la Bahía, también otros parques hemos defendido y luchado mucho en Grazalema, hemos participado mucho en la creación del Parque Natural del Estrecho, que vino después, y hemos trabajado mucho en el urbanismo, en temas urbanísticos hemos trabajado muchísimo, sobre todo en el urbanismo del litoral, ¿no? Hemos tenido una guerra permanente contra los puertos Cherry, ¿cómo se llama? Vistahermosa, no, por Dios. Montemedio, grandes emporios turísticos y urbanizaciones que algunas hemos parado, otras no hemos podido. Recuerdo también la aprobación del nuevo Santipetri, nada menos. El nuevo Santipetri, bueno, no queríamos este tipo de urbanización expansiva, consumidora de territorio, que tiene como todo el litoral de Chiclana como urbanizable, y que, bueno, pues nosotros nos oponíamos. Ahora decir que nos hemos opuesto al nuevo Santipetri suena, pero sí, nuestro modelo de ciudad no era esta expansiva de Chiclana, era un poco más el modelo que tiene Conil, más crecimiento en torno al núcleo del pueblo, ¿no? Por la defensa del territorio, por la conservación e incluso por el abaratamiento de los servicios, ¿no? Que hoy hay, bueno, Chiclana se ha hecho rico, pero por ejemplo Barbate, que está tratando de hacer ese modelo expansivo, pues no cumple para nada con la depuración, con el saneamiento, con un desastre, todo esto, ¿no? Entonces en eso hemos luchado mucho. También en sus tiempos luchamos por el Pacto Andaluz por el Agua, que eso ha sido también una guerra permanente en Ecologistas en Acción, la gestión del agua. Esta ha sido una sequía importante, pero también recuerdo la sequía perfectamente, la sequía del 92, 96, sí, me acuerdo. Que fue tremenda. Me acuerdo que traían a Cádiz agua con barcos. Es que llegamos a Cádiz y llegaron a traer agua con barcos porque no había nada. Y pasó lo mismo que este año. Fue un proceso absolutamente igual. Recuerdo que Juan Clover y yo escribimos una nota en el Diario de Cádiz, una columna que se llamaba "Y el quinto año llovió". Y llovió y pasamos de la sequía a la inundación, igual que este año. Este año ha empezado a llover y hemos estado casi inundados. Bueno, pues en el 96 pasó lo mismo y nos volverá a pasar, volveremos a tener sequía. El problema es la frecuencia, ¿no? con que aparecen, pero vamos. También hemos trabajado mucho el tema de las vías pecuarias y los caminos públicos. Creo que es una iniciativa que fue muy de Cádiz y que la hemos llevado a cabo. Y también pues creo que últimamente, pues no sé, hemos desarrollado campañas que todo Ecologista en Acción Estatal nos ha copiado, que son las banderas negras. Banderas negras es un invento que tuvimos aquí en Cádiz, adjudicar banderas negras a las playas
que nos parecían, en vez de las banderas azules, pues nosotros dábamos banderas negras. Entonces, nosotros aquí hacíamos un estudio exhaustivo, pedíamos todos los datos de depuración de las depuradoras, valorábamos el urbanismo, el respeto a la ley de costas, un montón de cosas así. Y esto, pues, a la organización estatal o confederal le gustó y empezamos a hacer banderas negras en todo el estado. Ahora hacemos un informe que es un poquito engañoso porque damos 2 banderas negras por provincia en este informe estatal y parece que solo si se lo damos en Cádiz a 2 playas el resto está bien. No, no es así, pero hay que elegir. Iniciales de las antiguas, recuerdo una marcha por el Guadalquivir, quizás pionera, en esta defensa de la buena gestión del agua, que a nosotros nos parece que no se gestiona bien, o en aquellos momentos y tal. Tuvimos una lucha importante contra el trasvase del Guadiaro más aceite. Nos parecía que nosotros lo que tenemos nuestra cuenca, Guadalete-Barbate, y que había que gestionarla bien y lo que había que gestionar la demanda en función de los recursos y ya está, no traer recursos alóctonos que luego te crean dependencias, que crean conflictos y pensábamos que Cádiz se podía gestionar bien con sus propios recursos y que no necesitábamos el trasvase. La guerra contra el trasvase fue muy fuerte, entonces era ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que hoy es presidenta del PSOE, y nos recibió en Sevilla. Y le explicamos todas las razones nuestras y tal. Las escuchó y nos dijo que bien, que iba a hacer una ley del trasvase para que se asegurase que ese agua de trasvasada solo se usaría en situaciones límites como las sequías que acabábamos de vivir y todo eso. Y de hecho no es así, la ley del trasvase no se cumple, es verdad. Se dijo que se trasvasaría agua desde la sierra para el abastecimiento de la zona gaditana, la llamada zona gaditana, la zona de abastecimiento gaditana, que va, pues es la bahía, ¿no? Desde prácticamente Sanlúcar hasta Conil, que ya es una bahía amplia. Bueno, pues ahora está suministrándose agua de la zona gaditana hasta Zahara de los Atunes. O sea que y Barbate, el nuevo desarrollo con el que estamos ahora peleando contra él, uno que quieren hacer es que se llaman Trafalgar San Ambrosio, pues el agua que tienen en la planificación viene de la llamada zona gaditana, incumpliendo el artículo 1 de la ley del trasvase, pero nadie hace cumplir la ley esa. Sabes que hay muchas leyes que se hacen coyunturalmente y que luego no se cumplen. Y ahora mismo estamos en una guerra que a mí me parece histórica, que es la recuperación de la laguna de la Janda. Estuvimos este miércoles pasado con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que es el segundo después de la ministra, Hugo Morán, que vino a Vejer y se reunió con, primero, representación de todos los grupos ecologistas, y estábamos todos nosotros porque éramos los que pedimos la reunión. Estaban los alcaldes de la zona de la Janda, y vinieron una representación de los propietarios, usuarios, regantes del terreno, que yo honestamente les llamo ocupas, porque creo que son tierras de dominio público. La laguna es de dominio público hidráulico y bueno, incluso hay una sentencia del año 67 que llegó al Tribunal Supremo, la recurrieron y hubo otra nueva sentencia del Supremo que dice que hay 6.000, en la Janda hay 6.126, me parece, hectáreas de dominio público hidráulico. Nadie ha hecho cumplir esa sentencia. Está ahí durmiendo el sueño de los justos.
Entonces, pues bueno, pues el movimiento ecologista entero, y ahí estamos ecologistas en acción, pero está Greenpeace, está la WWF, está la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, estamos todos, la Nueva Cultura del Agua, que es una asociación andaluza, otra fundación Sabia, también andaluza, donde está Paco Casero y toda esta gente. Entonces, todos esos, pues dijimos, vamos a pedir la ejecución de la sentencia, es decir, vamos a los tribunales. Claro. Pero claro, somos conscientes de tal como está la justicia en España. Y los que vamos a tener enfrente, que son los Mora, Figueroa, Domecq, etcétera, van a usar los mejores gabinetes jurídicos de España contra eso. Además, en la reunión del otro día, que no vinieron ellos, pero mandaron a unos secretarios y tal con unos escritos, dijeron que nada y que no piensan ceder nada, que no hay ninguna justificación ambiental, jurídica, técnica ni nada para que ellos no sean los propietarios legítimos de esos terrenos, según dice. Bueno, Hugo Morán se lo tomó muy filosóficamente y dijo que lo bueno era que estuvieran allí, que hubieran venido, y piensa que se puede ir hablando, porque como te digo, lo de ir a los tribunales, pensamos que es una guerra que puede durar 30 años. Tal como está la justicia, los recursos, los no sé qué. Y entonces le propusimos al Ministerio de Medio Ambiente, realmente a la ministra, y la ha tomado el secretario de Estado, que encabece una mesa de diálogo entre las organizaciones conservacionistas, ecologistas y tal, los alcaldes que más bien están en nuestra postura, en la recuperación de la Janda, y sí, muy beligerantes, y también depende del signo. Los que están más cerca del PP pues están más cerca de los propietarios, y bueno, pues somos muy conscientes que en esa mesa no vamos a conseguir la recuperación de la Janda del día a otro, pero sí que se vayan concediendo espacios para la regeneración hidrológica, para que vuelvan a ver, para la conservación. Otros espacios siguen siendo de explotación. Lo único que hemos quedado para la próxima reunión, y lo más positivo de la reunión, es que existió, claro, por lo menos que puede haber algo y que puede, bueno, hemos quedado para septiembre, que está bien, y vamos a ver. La verdad es que los ecologistas pensamos de Cádiz que el estrecho, la Janda y los alcornocales detrás, ese conjunto, es tan valioso como Doñana o más. La propiedad es distinta de los usos y de la gestión, ¿no? El que un espacio esté protegido no quiere decir que no tenga que ser propiedad del Estado, de la organización. Por ejemplo, en el Parque de los Alcornocales hay cantidad de fincas de caza y de propietarios de todo tipo. Es muy complicado la gestión de ese parque, por eso muchos propietarios. En cambio, el Parque de la Breña, este chiquitito que hay aquí en Barbate, es estupendo porque todo es monte público. También con el tema de las vías pecuarias hemos tenido muchos enfrentamientos con propietarios. Hemos hecho acampadas y pasado noches, cuando éramos más jóvenes, hacíamos esas cosas. Nos íbamos a una finca, la tomábamos, nos quedábamos allí a dormir. Venían los agentes de medio ambiente: ¿y qué hacéis? Y tal. No estamos haciendo nada, solo que nos quedamos aquí y tal, porque esto es público y no sé qué. Íbamos por la finca y cuidado, no salgáis de este camino, que como salgamos entonces sí que nos pueden llamar la atención, pero como pensábamos que teníamos razón, pues andábamos en los caminos, en los descansaderos y tal. Y esas han sido batallas muy, muy bonitas, bueno, en gran parte exitosas. Por ejemplo, el corredor Dos Bahías, de Bahía de Cádiz a Bahía de Algeciras por vías pecuarias, por caminos públicos, eso es una idea nuestra, la hicimos nosotros, bueno, la propusimos, la gestionó la consejería y hoy es una realidad. Está mejor o peor conservada, pero está. Y también hemos hecho un sendero del litoral, que no es que hayamos hecho un sendero, sino la descripción por donde se puede recorrer a pie todo el litoral gaditano, bueno, hasta el Mediterráneo, el litoral atlántico, ¿no?
sin tener que hacer nada nuevo y sin tener que meterte en la playa, si quieres ir por el borde litoral, ¿no? Que se puede hacer muy bonito y por todos sitios, ¿no? Entonces también hemos editado libros, hemos editado bastantes cosas. Hoy precisamente voy al parque y a la oficina del parque para allí en el Jardín Botánico, y de entrada me veo un cartel de Ecologistas en Acción sobre las casas salineras, ¿no? Cuando reivindicamos la recuperación de la casa salinera, y que eso no se ha podido llevar a cabo por la propiedad privada en muchos casos, y luego también por falta de voluntad política. Yo creo que lo que más he trabajado ha sido en la defensa del litoral, creo personalmente, y el tema urbanístico, que sin ser para nada urbanista ni tener formación para ello, sí me he aprendido cuáles son los procesos, las dinámicas. Hemos hecho cantidad de alegaciones, escritos, cantidad de recursos, no contenciosos, sino de reposición de alzada a los ayuntamientos, asistencia a pleno, bueno, unas guerras muy de dedicación. Y el Ecologistas en Acción inicial que yo viví, éramos todos voluntarios, teníamos una organización, a mí me parecía magnífica. Era a base de grupos locales que teníamos autonomía total. Entonces cada grupo en su territorio podía tomar sus iniciativas y hacer lo que quisiera. Pero cuando necesitábamos una organización superior, pues teníamos la organización provincial y la confederal. Y nos podíamos coordinar. Es decir, teníamos una estructura muy horizontal y muy de autonomía. Entonces fue muy buena. Los tiempos van cambiando y todo va cambiando. En este momento Ecologistas en Acción está mucho más profesionalizado, hay mucha más gente trabajando a sueldo. Los sueldos salen, nosotros tenemos derecho a la subvención del IRPF, ¿no? Eso de cuando hacemos la declaración de Hacienda, la X famosa, que va a las organizaciones religiosas o no, pues de la que no, fundamentalmente la más gorda se la lleva Cruz Roja, se lleva muchísimo, pero a nosotros pues últimamente nos está suponiendo bastante dinero. Y luego tenemos algunas otras asociaciones también que nos parecen honestas en nuestra onda y que también nos financian. Y en este momento pues Ecologistas en Acción ya funciona con un presupuesto. Empezamos con 0 presupuesto, nada, y la única persona que se pagaba era la que llevaba las cuentas, pues yo creo, porque había que tener una contabilidad, ¿no? Pero ahora es muy distinto. Además, pues fíjate lo que te he contado de los inicios. En Cádiz surge casi por 5 o 6 profesores de instituto. Teníamos la vida resuelta y teníamos tiempo, porque teníamos las tardes libres, o no todas, porque no solo había que dar clases, sino más cosas, pero sacábamos tiempo. Y entonces hacíamos un trabajo voluntario absolutamente. Hoy eso no existe, porque la gente joven no tiene la vida resuelta. Les cuesta mucho, los que consiguen trabajo están súper explotados y bueno, pues no tienen el tiempo que nosotros teníamos. Entonces ahora es distinto, estamos mucho más verticales, de donde viene el dinero, que es Madrid, y estamos mucho menos voluntarios. No hay ningún proceso que nos haya quitado la autonomía, pero de facto sí, porque al depender un poco económicamente o tal, pues cada vez, vamos, es mi visión, esto ya es mi visión personal, pero no cabe duda que han pasado mucho tiempo, este país ha cambiado, nosotros también. Vaya evolucionando. Sí. Entonces yo creo que del Ecologistas en Acción que fundamos al de ahora hay muchas diferencias.
Bueno, pues también tenemos relaciones internacionales con otras agrupaciones que en cierta medida también nos financian. No sé, mira, ahora mismo hemos hecho, quizás de las últimas cosas que he hecho ha sido la campaña de las orcas del Estrecho, que ha sido muy bonito. Hay una población de orcas en el Estrecho de Gibraltar, mar de Trafalgar, viven entre el Estrecho y Trafalgar en Barbate, ¿no? Y viven gran parte del año, luego en el invierno se van por el Atlántico, costas portuguesas, gallegas, y se dispersan en el Atlántico, pero vuelven con los atunes, porque es su alimento predilecto y vienen detrás de ellos. Y se quedan aquí todo el verano, la primavera, el otoño y tal. Y entonces, pues bueno, con una organización que se llama Wild Whale y Sea Shepherd, que son franceses y alemanes, que están también estudiando cetáceos y cosas de estas, pues hemos estado colaborando un poco en protección de la orca, en combatir esta idea de que la orca ataca, de que la orca destruye a los veleros, que no es... Ha salido en los medios, ¿no? Un montón. En el momento que a un velero se le daña, ya las orcas asesinas que atacan, no sé qué, y hay clubes náuticos que están repartiendo a los veleros petardos para que se los tiren a las orcas. E incluso a una persona que se le cogió disparando a una orca, y entonces bueno, está multada por el ministerio porque hay unos decretos de protección y tal, como especie amenazada, que es según la UICN, ¿no? Y bueno, pues ha sido una campaña preciosa y la hemos hecho en colaboración porque nosotros tenemos un velero, que eso es otra cosa. Ecologistas Nación tiene un velero, pero el velero nos lo agenciamos en Cádiz. El velero lo conseguimos de un decomisado de droga. Lo usaban unos narcotraficantes para transportar cocaína. Y le cogieron el barco cargado de cocaína yendo para Canarias. Y bueno, lo tenía la Audiencia Nacional, hicimos un proyecto a la Audiencia Nacional, le dijimos que no se diese el velero para hacer labores de educación ambiental y protección del litoral, y nos lo concedió. Lo que pasa es que luego ya se vio, el velero por tanto era de Cádiz, pero un velero gasta todos los días, claro, hasta atraque, es muy complicado, y Cádiz solo no lo podíamos mantener porque nosotros no teníamos dinero. Y entonces, pues bueno, pues aunque sigue siendo de propiedad de Cádiz, pasó a ser gestión confederal de toda la federación, y quien quiere usaba el velero, ¿no? Y este verano volvió el velero aquí, estuvo en Barbate haciendo la campaña de las orcas, porque necesitaban un velero para ver, vamos, nosotros íbamos en el velero de señuelo, para ver si las orcas atacaban o no, que no se puede usar la palabra atacar, es interaccionar, si interaccionan con el velero, y la verdad es que sí, que venían al velero, pero fue impresionante porque venían y nosotros teníamos ya juguetes y todo preparado. Llevábamos un cao y teníamos una bola así de esta gorda, un balón, sí, colorado, un flotador de esos alargados de niños, sí, sí, de color rosa, no sé qué, y una tabla chica de surfing de niños también, y se las echábamos y jugaban con estas cosas. Bueno, la tabla de surf se la quedaron y vinieron, y sí, es verdad, le daban a la pala del timón. Es que parece que les gusta la pala de los timones. ¿Es como un juego? Sí, en nuestra opinión es esa. Nosotros, vienen las orcas, sueltas el timón para no ponerte, ¿no? Y la rueda del timón hacía, o sea, que la estábamos moviendo. Y a nosotros no nos hicieron nada, pero yo entiendo que un animal de 5 toneladas, un velero más pequeño y más de plástico, nuestro barco es de madera, bueno y tal, pues le puede hacer una faena, una vía de agua. Y entonces dice, es que las orcas hunden a los veleros, atacan.
Yo creo que no es eso. Entonces, un poco lo que hacemos también es estar haciendo vigilancia, decirle a los veleros, iros cerca del mar, esto es cerca de la costa, esto es zona de orcas, no suelen ir a profundidad de menos de 20 metros, iros, pegaros a la costa y ya está, pasar esta zona de orcas por ahí, y hablar con los veleros. Todavía estamos haciéndolo la gente de Wheel, nosotros no estamos ahora, pero el otro día estuve navegando con ellos, no vimos ninguna. Y me dice Vicente, creo que se han ido para Portugal. Digo, ¿cómo se han ido para Portugal ahora? Dice, eso me dicen que las han visto por allí. Volverán. Yo vivo sola y yo me separé, bueno, hace muchísimo tiempo y en Cádiz ya vine separada y tal, y vivo sola. Y bueno, he tenido gente, pero en general no tengo una familia tradicional. Y mi familia paterna, vamos a decir, pues es una familia de derecha, tradicional cordobesa, con la que tengo una relación cordial, de respeto y pero no le hago partícipe de mis cosas. Ellos saben que las hago. Bueno, más vale no hablarlo, porque mi padre era cazador, mi hermano tiene cotos de caza, yo estoy en contra de todas esas cosas, entonces más vale no me hallo para mantener la cordialidad y ya está. Entonces eso no te ha afectado ni para bien ni para mal, bueno, los amigos, no, los compañeros de trabajo es lo que ha surgido. Eso es mucho más. Eso ha sido mi núcleo y siempre, bueno, es que yo creo que en general la gente que hemos estudiado biología, geología y tal, por formación universitaria somos conservacionistas, yo creo, por pura formación, ¿no? Y bueno, pues hay gente más motivada o menos motivada, pero en general lo entienden casi todo. La conciencia sí, pero ya la acción es más difícil. La acción ya es un paso distinto, pero como digo, por formación creo que en general la gente de ciencias naturales éramos entonces, y creo que he tenido alumnos que hoy están en el movimiento ecologista y concienciados y muy bien. Me siento en ese aspecto muy orgullosa. Se está transformando. El relevo generacional es complicado porque son distintos. Primero hay pocos jóvenes dispuestos al activismo, no tienen tiempo, como te decía antes, ni los recursos que disponíamos nosotros. Entonces se dedican un poco al activismo si los contratamos, están contratados casi, ¿no? Y no es todo gente así. Aquí en Cádiz no tenemos ningún liberado, vamos a decir, ningún contratado. Bueno, David, que nos lleva a la oficina, esa oficina que está en ruina, y que ahora pues lleva todos los trámites de ordenador que hay que hacer, y son muchos, pero lo lleva desde su casa. Pero estamos incesantemente buscando una nueva sede que nos ha prometido el Ayuntamiento de Puerto Real, pero por lo pronto ni siquiera nos deja sacar las cosas de la sede. Entonces, Valento, sí. Aquí sí tenemos un poquito de relevo, no hay mucha gente joven. Y bueno, pues en la estructura confederal la transición es muy hacia la profesionalización, ¿no? Y aquí en Cádiz, pues sí, hombre, realmente en el grupo que yo ahora trabajo, que es el grupo que nos llamamos Enebro, Ecologistas en Acción de Conil, Vejer y Barbate, es un grupo nuevo. Y bueno, lo hemos formado y no es que sea gente muy joven la que ha acudido, gente de edad media. Tenemos también algún profesor de instituto de Vejer, tenemos
maestros de aquí del Colorado, gente así, ¿no? Aquí tenemos extranjeros afincados aquí, muy sensibilizados en el tema ecologista. Tenemos una chica francesa y una alemana que viven respectivamente en Vejer y en Conil, y bueno, son muy súper activas. Y también Luigi, que es un italiano que vive en Conil, que también es menos activo, pero también es miembro del grupo. La gente que llega al territorio y empieza a conocerlo se hace defensor muy fácilmente y no comprende cómo los españoles no lo defendemos más, ¿no? Claro. Y bueno, pues gente joven, entendiendo por joven a menos de 30 años, claro, tiene más difícil. Su ciclo vital sí, ahí de conseguir está difícil en este país ahora mismo. Porque por eso tienen la vida difícil y no tienen tiempo para el altruismo, yo creo. No sé, igual estoy equivocada, pero es lo que estoy viendo. Lo que estáis encontrando, ¿no? Y el tema de las mujeres, me comentaste que, o sea, hay menos mujeres, pero tú no te has sentido en ningún momento. Yo no, yo personalmente no, pero bueno, pero es que yo me niego a declararme víctima nunca, ni tal. Pero, igual. por ejemplo, el que tú hayas vivido sola te ha permitido tener como más militancia, sí. o sea, más autonomía, sí. que a veces otras mujeres más complicadas. Indudablemente, sí. Y no tener hijos, eso muy claro, pero bueno, hay gente con hijos y tal, muy... Pero sí, y en Ecologistas en Acción se hace un esfuerzo continuo de la paridad, de que vayamos siempre mujeres, de que participemos siempre, pero mira, en la reunión esta de la Janda, en la mesa estábamos 2 mujeres. Era la subdelegada de gobierno en Cádiz y yo. Y los demás eran hombres, todos. Los terratenientes, regantes, los representantes de la alcaldía. Ah, no, perdón, y una concejala. Venía el alcalde, pero estaba también su concejala de Vejer. O sea, 3 mujeres. Y podía haber 30 personas. Claro, eso es así todo. Así, tremendo. Es que lo pensé, digo, todos son tíos. Bueno, en Ecologistas practicamos también siempre todo el pacifismo en nuestra lucha contra la guerra famosa, la guerra de Irak y tal. Todavía tengo las camisetas aquí de No a la Guerra, ¿no? Que todavía sirven, ahora las puedes sacar otra vez y vale. Y contra las bases, las bases americanas de Rota, Morón, e incluso Gibraltar, pues siempre hemos estado luchando y todos los años hacíamos la marcha Rota y ese tipo de cosas, ¿no? Luego han venido la lucha por las energías renovables, que tan mal se están aplicando, tan mal, pero que siempre decimos que el movimiento ecologista no podemos renunciar a ellas, ¿no? Tenemos que reivindicar las energías renovables, pero están provocando un rechazo en el territorio total, y se está haciendo porque se está haciendo sin orden ni concierto y al albur de la demanda de las grandes empresas energéticas y de los fondos de inversión, y esto es lo que no puede ser. Para la instalación de energías renovables tenemos que hacer igual que con el urbanismo, planificar territorio, esto es urbanizable y esto no. Es que tú no puedes poner una placa solar sobre una viña de Jerez. Lo puedes hacer sobre un terreno degradado, un terreno improductivo, que hay un montón. Pero no me destroces territorios valiosos para poner energía renovable, porque claro, es una locura. Lo que pasa es que aquí en Cádiz tenemos la zona de máxima insolación del Estado español, donde más sol hay, justamente está entre Jerez y Medina, y luego nos viene ahora la del mar, la eólica marina nos vendrá, porque pasa lo mismo, tenemos garantizado el viento.
y además tenemos una costa con una gran plataforma continental que ayuda a la instalación de eólica marina. Ya ha habido 2 intentos, uno frente a Cádiz y otro aquí frente a Conil, un poco más al sur, 2 plantas que por ahora se han rechazado, pero van a venir más. Y no sé, vamos a ver al final qué pasa. ¿Cómo se gestiona? Claro. Y el movimiento feminista también más habla de tus inicios, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu actividad en este momento? Bueno, por lo que has comentado, sigues muy activa. La verdad es que estoy no todo... ha cambiado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que no. Hay momentos que digo, mira, es que ya no me responsabilizo. El viernes terminé de redactar las alegaciones al plan este de dinamización turística, se llama así. El plan de dinamización turística, no, el plan de oportunidad de dinamización turística Trafalgar San Ambrosio. O sea, pretende meter una urbanización entre Caños de Meca y el Parque de la Breña que no cabe, a densificar el territorio, a tapar el parque, pegado al parque, frente a una playa maravillosa y al tómbolo de Trafalgar. Y nada, porque se le ha ocurrido a un promotor sevillano y el alcalde se presta porque es la fuente de ingresos. Tenemos un alcalde en Barbate que cree que la inversión privada le va a solucionar todos los problemas y no es así. Entonces lo único que ve es hormigón, ladrillo, que me deje a mí dinero. Ahora ya han dejado de decir los puestos de trabajo porque es que ya puestos de trabajo faltan. Ahora ya no hay ni camareros ni cocineros. Están los bares buscando. Y faltan. Ahora en verano faltan puestos de trabajo. Ahora no hay nada. Es que ahora mismo no trabaja el que no quiere. Que hay muchos que no quieren. O sea, con su paguita y sus chapuzas, como ellos dicen, se conforman. Pero el que quiere trabajar, hay trabajo suficiente. Por tanto, ya han dejado de decir los puestos de trabajo. Creo que en Cádiz sí. Creo, no sé. No en todos sitios. Pero creo que en Cádiz un cierto respeto un poquito, sin tirar cohetes, ¿no? Pero nos conocen, nos respetan. Cuando empezamos no era así, claro está, éramos unos chalaos y tal. Ahora han aprendido que sabemos argumentar, que sabemos defender las cosas, que cuando hace falta pues, hemos ido a los tribunales y creo que se nos tiene en cuenta simplemente. Somos un movimiento social y eso es muy importante y quiero que conste en la entrevista. Nosotros somos rigurosamente apartidistas, lo cual no quiere decir apolíticos. Evidentemente somos progresistas, estaremos siempre con partido a la izquierda, que no tiene por qué ser ninguno fijo. Pero nunca queremos que se nos asocie a ningún partido. Y si alguno de nosotros pertenece a un partido, no puede tener ningún cargo de responsabilidad entre nuestra organización, ¿no? Para que no se nos asocie. Y en eso hemos sido muy cuidadosos y creo que eso la clase política lo sabe, que no nos vamos a plegar a los intereses de ninguno. Vamos con nuestras ideas y ya está. Y yo creo que todo ecologista en acción, eso lo hemos cuidado. Creo que en Madrid se puede asociar más a Podemos o así, pero bueno, esos son problemas del Grupo de Madrid. Nosotros aquí en Andalucía está claro que no. Por ejemplo, en nuestras luchas con las minas de Algarcoya, con el Parque de Doñana, por citar luchas andaluzas importantes, creo que queda claro que vamos de independientes y que no vamos a seguir por siglas, claro. Sí, lo creo, totalmente. Hace poco vinieron
de la sexta de informe semanal y me hicieron esa pregunta. ¿Crees que hay que defender la democracia? Y tal. Sí, por supuesto, por supuesto. Somos muy conscientes que aquí cuanto que entre lo que nos viene pues PP y Vox, las luchas ecologistas se van a dificultar muchísimo. Los órganos de participación que tenemos, por ejemplo, pues existe, no sé, en los planes hidrológicos participamos, participamos en las juntas rectoras, son órganos de los parques, no son órganos de participación que existen, que se crearon cuando se crearon estas figuras, y nosotros participamos. Estamos seguros que eso va a ir a tomar viento, ¿no? Y bueno, incluso no sabemos con esto del IRPF también qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, a mí eso me preocupa menos. Lo que sí me preocupa es la posibilidad de intervenir todavía que tenemos y que se nos va a poner cada vez más difícil porque, bueno, pues sus declaraciones son claras, no creen para nada la gestión del agua. Bueno, un tema que también nos preocupa muchísimo son todos los tóxicos, todos los agroquímicos y todo esto que se usa tanto en todos sitios, sobre todo en un territorio tan agrícola como es Andalucía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso el movimiento ecologista del resto del Estado no lo entiende. Por ejemplo, yo les decía que las tractoradas estas que hubo el año pasado, las manifestaciones, en Andalucía no son los propietarios de las tierras. Quien lleva los tractores son los empleados. Los dueños están en sus casas y le dicen llevaros el tractor y un remolque para hacer más bulto y llevarlo a la manifestación. Pero es que aquí los propietarios de la tierra no salen a manifestarse, están en su casa y tienen asaja. Entonces es un poco distinto todo. Y sí, hay una cantidad de todas esas prohibiciones y esos controles que estamos consiguiendo, bueno, consiguiendo no del todo, pero pues por ejemplo mucho ayuda a Europa. Europa ha ayudado bastante con normativas de control de calidad del agua, de calidad del aire, de calidad del suelo. Normas europeas han ayudado mucho. Pues muchos nos tememos que entren esta gente, nos quiten. Ya Europa está retrocediendo también, porque lo que está pasando en España está pasando en Europa. Y una prueba es la desprotección del lobo que acaban de hacer. El lobo es necesario en el ecosistema mediterráneo, es necesario, la cadena trófica termina en él. Y claro, dicen, es que hay muchos jabalíes, está el campo lleno. Claro, es que necesita su predador, que lo habéis quitado. Pero ¿cómo un lobo va a matar los jabalíes? No se trata de que los mate, se trata de que cuando nacen, pues no prosperan como prosperan ahora, y las poblaciones de otros carnívoros y herbívoros pues se equilibran más, ¿no? Y lo tenemos el equilibrio roto por intervención humana. Entonces nosotros lo que queremos es recuperarlo, y hasta ahora pues Europa estaba protegiendo el lobo y ahora mismo acaban de rebajar la protección, que lo hemos llevado a los tribunales. Nos acaban de admitir el trámite porque hay una ley que dice que no se puede cazar especies que están en peligro de extinción, y el lobo lo está. Y entonces es que hay comunidades ya en España que permiten cazar el lobo. No solo no se protege, sino que se puede cazar. Y eso es lo que hemos llevado a los tribunales. El ecologismo está muy impregnando todo, impregnando absolutamente todo el entramado social, ¿no? Y nuestro sistema de vida, ¿no? Los comercios, todo. Cuando hablamos de la calidad del aire, de la calidad del agua, el urbanismo, pues no sé, el pensamiento ecologista lo atraviesa todo. Una de las cosas que nos queda por trabajar más es el mar.
El tema del mar lo estamos trabajando menos. Y, y bueno, un país con tantas costas como el nuestro, o Andalucía, que tiene 800 kilómetros de costa, pues hemos trabajado mucho el litoral, pero menos el tema del mar, ¿no? Y España, que es un país que pesca muchísimo, pues si nosotros nos alimentásemos de nuestra pesca, en junio ya nos quedábamos sin pescado. Nos alimentamos de pesca que viene de fuera, entonces eso es un tema que hay que cuidarlo y protegerlo y tal. Y también ver de dónde consumimos la pesca, porque en muchos sitios lo que estamos es quilmando recursos de otros países. He estado hace poco en el antiguo Sáhara español, se llamaba Villa Cisneros, hoy se llama Dakla, es marroquí, bueno, es territorio ocupado según la ONU, claro, porque eso, bueno, según la ONU, no es que esto no lo digo yo. Bueno, allí había un banco pesquero maravilloso que los españoles lo pescábamos. Pero ahora están allí todas las flotas internacionales, allí pesca todo el mundo, y los saharauis, los pobres, no tienen nada. Marruecos se beneficia. Claro, eso siempre. La desigualdad. Y no sé, también ha sido interesante esas relaciones que te enseñaba antes, que hemos tenido con el norte de África, me parece muy bonito para Cádiz. Ecologistas Nación de Cádiz organizamos todas las Semanas Santas un viaje que viene mucha gente, siempre vamos un mínimo de 50, llenamos un autobús al Parque Nacional de Talasantén. El Parque Nacional de Talasantén está en el Rif y es el gemelo del Parque de Grazalema. Tiene un pinsapar que es mejor que el nuestro. No está tan cuidado, claro, ni tan recortadito, el nuestro también, pero es impresionante, maravilloso, precioso. Alguna vez, fíjate que vamos siempre en Semana Santa, hemos llegado y estaba nevado, porque es más alto que el nuestro, y siempre vamos allí, vamos todos los años, lo vemos y tal. Luego nos albergamos en Chauen, que tenemos amigos, y algún ecologista también marroquí con el cual colaboramos. Y bueno, es una actividad que queremos hacer, y una cosa también que queremos hacer es hacernos socios de cooperación internacional para poder cooperar más con esta gente y tal, que nos parece que por nuestra situación y tal en Cádiz tenemos que dar ese paso y establecer la conexión del estrecho, ¿no? Contado así parece todo muy fácil, tal, pero no te puedes imaginar cómo se opone la gente a tantas cosas, claro, y la dificultad que cuesta alcaldes y alcaldesas, responsables de la Junta, pues, es muy complicado todo. Claro, muchos intereses. Claro. Muchos intereses. No sé, una guerrita tan sencilla como la lucha por la peatonalización de una calle en Conil, no, la semi-peatonalización, y ponerla más decente, más moderna, con grandes acerados, con árboles y tal. Madre mía, hemos tenido que hacer manifestaciones, una manifestación en el pueblo, asistencia a los plenos, escritos, ruedas de prensa, notas de prensa. Bueno, pues no quiere la alcaldesa porque es una cabezona, o sea, no quiere porque no. Porque es una idea del equipo de gobierno anterior, claro. Yo dije que no y ahora sigo diciendo que no. Entonces te encuentras con muchas cosas así, ¿no? Y no sé, pues ahora mismo también en el Parque de Grazalema pues quieren hacer un polígono industrial para Urique en terrenos del parque. Esto no se puede hacer. Entonces, bueno, pues primero vamos a Junta Rectora, protestamos. El delegado de la Consejería de Medio Ambiente no nos da la razón, sino que se la da al alcalde de Urique, y entonces, que es el del partido. Entonces, bueno, pues creo que ayer tuvimos que presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales ya. Que no nos gusta ir a los tribunales,
aunque nosotros tenemos acceso, hemos logrado un acceso a la justicia gratuita, pero es premioso, es largo, es conflictivo, necesitas alguien que te defienda, un procurador, abogado y tal. No queremos, ¿no? Si podemos hacer las cosas sin ir a los tribunales, mucho mejor, ¿no? Pero a veces hay que